Hola chicos, muy buen día. Vamos a continuar con la parte de la interacción de la radiación con la materia. Y recordemos que en el video anterior nos habíamos quedado en que revisábamos las interacciones que existen entre la radiación alfa y beta con la materia, ¿no? Todo esto del Bremsstrahlung, de la aniquilación de positrones y todo esto que estábamos platicando. Ahora nos vamos a enfocar con la radiación que no presenta masa, ¿no? En este caso, los fotones y más en específico la radiación gamma. Esta radiación sabemos que carece de carga y de masa, y esta hace que tenga un mucho mayor poder de penetración en la materia, mucho más que las alfa, mucho más que las beta. Y como lo vimos en aquel cuadrito, en aquella figura de cuál es el alcance de las radiaciones, cuando hablamos de radiación gamma, el decrecimiento, o bueno, el aumento de su absorción será de una forma exponencial. Es decir, que la intensidad por medio de la absorción va a disminuir conforme aumenta el espesor del absorbedor, pero de manera exponencial, no de manera tan abrupta como lo veíamos con las partículas. Y al decir que lo hace de manera exponencial, pues podríamos tener un análogo a la ley del decaimiento radiactivo. Recuerden que la ley del decaimiento radiactivo lo teníamos en varias presentaciones, en actividad, en núcleos, en actividad específica o en masa. Entonces tendremos algo parecido aquí para la radiación gamma, ¿sí? Para la absorción de la radiación gamma. Y es esta ecuación que podremos ver aquí. Si se dan cuenta, son muy parecidas. I igual a I0 por E a la menos mu X, en donde las I's son las intensidades de la radiación. Esta intensidad puede ir en muchas unidades. Puede ser actividad, puede ser dosis. No hemos visto dosis, lo veremos más adelante. Puede ser exposición, que también lo veremos más adelante. Pero no importa las unidades de la intensidad, siempre y cuando obviamente sean las mismas, tanto en I como en I0. ¿Sí? Aquí en estos casos, en esta sesión, lo vamos a tratar como actividad. ¿Sí? Pero recuerden que puede ser cualquier cantidad. Y en vez del factor de decaimiento, vamos a tener lo que se conoce como el factor de absorción o el factor de atenuación, ¿no? E a la menos mu X. En la ley de decaimiento tenemos E a la menos lambda T, ¿no? Y vean que es exactamente lo mismo. Ahora, hay una particularidad aquí, que esta ecuación la podemos tener en dos versiones. Podrán ver la diferencia en la forma de la ecuación. La X se refiere al espesor del absorbedor. Y el espesor puede estar en dos formas. Recuerden que algo de esto ya lo empezamos a ver en la sesión anterior, en el video pasado, en donde teníamos el espesor másico, que estaba expresado en gramos sobre centímetro cuadrado, o el espesor lineal, que el que todos conocemos, en centímetros. Entonces tendremos una ecuación para cada caso, dependiendo el tipo de espesor que tengamos. Este que no tiene ningún subíndice por acá, son unidades lineales, es decir, el espesor X estará en centímetros. Y esta de aquí abajo, X subíndice M, se refiere al espesor másico en gramos sobre centímetro cuadrado. Recuerden que ya trabajamos con algo en ejercicios anteriores. ¿Okay? Y tenemos un coeficiente, así como en la ley de decaimiento tenemos la lambda, que era este coeficiente de radiactividad, aquí vamos a tener el coeficiente de absorción o coeficiente de atenuación. En el primer caso será el coeficiente de absorción lineal
con unidades de centímetros a la -1. De esta manera ya estamos asegurándonos de que el exponente sea adimensional. Y mu subíndice m es el coeficiente de absorción másico, que si se dan cuenta tiene las unidades inversas del espesor másico. En este caso serán centímetros cuadrados sobre gramo. Y de esta manera también nos aseguramos de que es adimensional este exponente. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Pues nos podemos encontrar con cualquiera. Y veremos algunas tablas para consultar estos coeficientes mu, que están reportados en unidades másicas. Entonces estaremos utilizando más que nada esta, pero si nos preguntan el espesor lineal, pues ya será esta. No hay ningún problema por esa parte. ¿Okay? ¿Cómo transformamos de unidades lineales a másicas? Sabemos cómo hacerlo, ¿okay? Con ayuda de las densidades. Si nosotros dividimos el coeficiente de atenuación lineal entre la densidad, tendremos el coeficiente de atenuación másico. O, si queremos obtener el lineal, pues multiplicando el coeficiente de atenuación másico por la densidad, tendremos el coeficiente de atenuación lineal. Lo mismo acá, para obtener el espesor másico, vamos a multiplicar el espesor lineal por la densidad. Ahora, estas densidades ¿de quiénes son? Son de los materiales absorbedores. Si la radiación está incidiendo sobre plomo, será la densidad de plomo. Si está incidiendo sobre el hierro, pues será de hierro. Si está incidiendo sobre agua, será agua. No hay que confundirnos. No es lo mismo la fuente de radiación que el material absorbedor. La fuente de radiación será un metal radiactivo, pero de ese no me interesa su densidad, me interesará su energía. Ahorita veremos por qué. No su densidad. La densidad es del material que está absorbiendo la radiación que emite ese radioisótopo. ¿Okay? Entonces, para que tengan cuidado en esa parte. ¿Okay? Entonces, de esta manera pasamos de unidades lineales a másicas y viceversa. Y pues también tenemos un análogo a la vida media. Así en aquella ocasión definimos que la vida media es el tiempo que tiene que transcurrir para disminuir la actividad o el número de núcleos iniciales a la mitad. Aquí tendremos algo parecido, que es lo que se conoce como la capa hemirreductora, ¿no? Que así como la vida media, que la representamos T1 medio, la capa hemirreductora será X1 medio. ¿Y qué es esto? Pues es el espesor necesario de un material absorbedor para que nosotros podamos disminuir la intensidad de la radiación a la mitad. Y así como en la vida media la calculábamos logaritmo natural de 2 entre lambda, aquí la capa hemirreductora será logaritmo natural de 2 entre mu. ¿Okay? Vemos que se trata de exactamente la misma forma o el mismo procedimiento para calcular. Debido a que nuestro modelo pues, es un análogo a la ley del decaimiento radiactivo. ¿Okay? Creo que no hay muchos inconvenientes, pero pues bueno, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, recuerden ahí en los comentarios, lo vamos revisando. ¿Okay? Y bueno, pues, recordemos que la curva de absorción es de forma exponencial para cualquier emisor gamma. ¿Okay? Así como lo vemos en pantalla. Y así como lo estuvimos haciendo en los otros dos tipos de radiación, les voy a mostrar un espectro, un ejemplo de un espectro gamma, para este caso, del radioisótopo cesio-137. El cesio-137 es un radioisótopo artificial que se produce gracias a la fisión del uranio. Y tal vez ustedes hayan oído hablar mucho del cesio-137, pues fue uno de los principales contaminantes de Chernóbil. Y también de lo que sucedió en el accidente de Fukushima. Ajá. Se liberó una gran cantidad de cesio-137. Cabe mencionar que nosotros en el laboratorio hemos trabajado mucho con este radioisótopo. Hemos
en el laboratorio analizado muestras ambientales para saber qué tan alta concentración de cesio-137 ha llegado a las costas de México, ¿no? Provenientes de estos lugares, ¿no? Gracias a las corrientes marinas, pues este radioisótopo se puede diseminar muy fácilmente, y más aún por su tiempo de vida media, que es de alrededor de 30 años. ¿Okay? Sin embargo, lo que hemos encontrado es que sí hay presencia de cesio-137, pero su actividad es mucho menor, alrededor del 1% de la radiactividad que nosotros estamos expuestos en el ambiente. Entonces, al menos en las costas de México, la presencia de cesio-137 proveniente de algunos de estos accidentes no es importante. Claro, estamos hablando de México. En los lugares donde sucedió el accidente, obviamente será mucho mayor esta concentración. Pero pues sí, se encontró que la concentración de actividad de cesio-137 es mucho menor que la radiactividad natural y que, bueno, la comparamos con el potasio 40. Pues la actividad de cesio-137, 1% de la del potasio 40 en estos estudios que hemos realizado en laboratorio. Bueno, cerramos este paréntesis y este espectro, vean que tiene varios picos, ¿no? Varias ahí, señales. Y hay una que nos interesa, esa que podemos ver a la derecha, que tiene una energía de 0.662 megaelectronvolts, que es la energía gamma del cesio-137. Y tenemos ahí otra serie de señales, y estos se refieren a los diferentes efectos que puede provocar la radiación gamma cuando interactúa con la materia. Así como en el caso de las beta, ¿no? Que provocan el bremsstrahlung y la aniquilación de positrones, también la energía gamma provoca una serie de efectos en los absorbedores. Existen cuatro procesos principales de absorción de la radiación gamma. El primero de ellos se conoce como dispersión coherente, en donde se trata de energías bajitas, ¿no? El rayo gamma es absorbido por un átomo de material absorbedor, y se reemite de inmediato. Lo único que cambia es la dirección en la que iba el rayo gamma. No hubo absorción, no hubo ninguna otra interacción adicional, simplemente es como si rebotara. ¿Sí? Y esto se lleva a cabo cuando la radiación gamma no es tan grande, la energía correspondiente. ¿Sí? Otro efecto es el fotoeléctrico, que debido a este efecto, me voy a regresar un poquito al espectro, debido a este efecto es la señal que nosotros marcamos aquí como principal para el radioisótopo gamma. Ahora, ¿en qué consiste este efecto, el fotoeléctrico? Uno de los electrones que se van a encontrar en las capas internas del átomo del material absorbedor va a absorber la totalidad del rayo gamma incidente. ¿Okay? Ahora, esta energía es tan grande de tal manera que este electrón que absorbió la energía de la radiación gamma sale disparado, se despega del átomo, ionizándolo de alguna manera. Entonces, este electrón se conoce como fotoelectrón debido al efecto. Y este fotoelectrón es el que me produce las señales de los pulsos correspondientes que me generan el espectro, o al menos la señal del espectro que me está interesando, como en el caso del 0.662 megaelectronvolts del cesio-137. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces que uno de los átomos, uno de los electrones internos de los átomos de cesio-137 absorbieron energías de 0.662 megaelectronvolts, y eso fue más que suficiente para que saliera despedido el electrón y generara esa señal. Entonces, ese es el efecto fotoeléctrico, y eso es lo que me produce el pico que me interesa del, de la gráfica que les mostré, ¿no? Que también se conoce como fotopico. Ahora,
Me voy a regresar una vez más al espectro. Veremos que hay otro tipo de señales por acá, que se refieren obviamente que serían de menor energía. ¿A qué se deben esas señales? Se deben al efecto Compton. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El efecto Compton es algo similar, o bueno, es el mismo principio del fotoeléctrico. Va a llegar un rayo gamma, pero este va a tener una energía superior a la necesaria para que el electrón salga disparado. ¿Ok? Es decir, llega un electrón, llega un rayo gamma. Lo- eh, el electrón va a absorber lo necesario para que salga disparado y pues va a quedar eh, una energía sobrante, ¿no? Entonces, pues obviamente esa energía será menor a la original. De esta manera, habrá entonces también la emisión de un rayo gamma de menor velocidad, de menor energía. Entonces tenemos cuando incide esta radiación gamma, lo absorbe un electrón, el electrón sale disparado con la energía correspondiente y pues la energía sobrante sale en otra dirección, pero disminuida. Y al ser disminuida, pues son las señales que vemos antes del fotopico, que se deben precisamente al efecto Compton. Y esto es muy, muy común en estos espectros gamma, siempre vamos a observar la presencia de estos picos anteriores a los que nos interesan. Obviamente serán mucho más anchos, mucho más bajitos y se diferencian muy fácilmente del fotópico, ¿okay? Para que no crean que se presenta alguna confusión si nosotros estamos midiendo una muestra. Un tercer, más bien un cuarto efecto es la producción de pares. Esto se lleva a cabo cuando la energía del rayo gamma es muy, muy, muy grande. Aparte de los efectos fotoeléctrico y Compton que puede producir, también se generan los pares. Ahora, ¿qué son los pares? Así como nosotros sabemos que en la ecuación de Einstein podemos definir que una cantidad de masa tiene una cantidad de energía, también ocurre a la inversa. También una energía le corresponde una cantidad de masa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando la radiación gamma es muy alta, eh, se va a transformar en masa, en materia. ¿Qué tipo de materia? Como lo podemos ver ahí en la figura, se va a transformar en un electrón y en un positrón. Es decir, dos partículas beta, beta positivo y beta negativo, con todos los efectos que esto conlleva. Recuerden que los electrones pueden producir Bremsstrahlung y los positrones, obviamente, la aniquilación correspondiente. Entonces, ya se imaginarán ustedes todo lo que ocurre si nosotros blindamos con diferentes materiales un emisor gamma con tanta cantidad de energía, ¿no? Claro, estaremos disminuyendo en alguna medida la radiación gamma, pero parte de esa radiación gamma está formando partículas beta. Y a su vez, estas partículas beta están interactuando, ya sea aniquilándose, produciendo aún más radiación gamma. Recuerden la aniquilación de positrones. Y si el absorbedor es plomo, pues al tener electrones allí, pues se produce el efecto Bremsstrahlung, ¿no? Que produce más radiación gamma. Entonces ahí entramos en una encrucijada, ¿no? No habíamos quedado que los gamas sí lo podemos blindar con plomo. Pues bueno, hay un límite, ¿no? Dependiendo de la energía de la radiación gamma. ¿Cuál es este límite? Es muy difícil saberlo, es muy difícil dar un número. La mayoría de las radiaciones gamma sí se atenúan con plomo, tomando en cuenta que la energía de la radiación gamma no es muy alta. Si es demasiado activa, demasiado energética la radiación gamma,
hay que utilizar otros materiales o combinaciones de materiales muy densos para poder disminuir la intensidad de la radiación y poder disminuir toda esta cadena de efectos que como podrán ver, se están generando. ¿Sí? O sea, hay cuidado con que pues, siempre para todo plomo, ¿no? Saben que no, ¿no? Aquí está un segundo caso, ¿no? A diferencia del bremsstrahlung, ¿no? Que dijimos que con plomo se genera radiación gamma a partir de la beta, ¿no? También es lo que está ocurriendo acá. O sea, vean que pues sí resulta muy, muy interesante el estudio de los blindajes, ¿no? Para saber eh, cómo se manejan los radioisótopos. Entonces, es todo un estudio, ¿no? Una rama, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, estos son los efectos de la radiación gamma con la materia. Ahora, ¿por qué decidí que lo hiciéramos aparte y no en conjunto con el otro video? Porque aquí pues sí podemos hacer cálculos más detallados. Y para no hacer un video tan largo, tan pesado, es que vamos a enfocarnos únicamente ahora en radiación gamma. Ahora, esta tabla que les estoy mostrando, la saqué de uno de los libros que les pasé en la carpeta correspondiente. Lo podrán consultar en el libro que se llama Radiological Health Handbook. En la página 137, me parece, estarán estos datos. ¿De qué son estos datos? Vemos que en la primera fila tenemos una serie de elementos, ¿no? Argón, potasio, calcio, o hasta el final tenemos plomo, uranio o agua. Estos elementos o estos materiales que vemos son los materiales absorbedores. ¿Okay? Y en la primera columna tenemos la energía de los fotones. Cuidado, no se refiere a la energía de fotones emitidos por estos elementos o compuestos, no. Estos son los materiales que van a absorber la radiación. Y aquí son las energías probables que pueden emitir algunas fuentes radiactivas. Vemos que están aquí en kiloelectronvolts y luego ya pasan a megaelectronvolts. Entonces, ¿qué son todos estos números que vemos aquí? Son los coeficientes de atenuación, las mu, y son los coeficientes de atenuación másicos, es decir, el mu subíndice m, ¿okay? Que están en unidades de centímetros cuadrados por gramo. ¿Okay? Bueno, ahí se los especifico más, es el material absorbedor, y esta es la energía del radioisótopo. Aquí obviamente no va a estar cuál es ese radioisótopo. Nosotros tenemos que deducirlo con base en la energía que nos está proporcionando esta tabla. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder identificar cuál es el coeficiente de atenuación máximo? Bueno, recordemos que las unidades están en centímetros cuadrados por gramo. Vamos a pensar que la energía de un radionúclido es de 0.3 megaelectronvolts, o lo que es lo mismo, 300 kiloelectronvolts. Y nosotros queremos saber cuál es el coeficiente de atenuación lineal y el másico, pensando que el material absorbedor es plomo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta tabla? Primero localizamos al material absorbedor, el plomo, ahí lo encerré en rojo, y localizo la energía, ¿no? Que son los 300 kiloelectronvolts. Entonces, simplemente por intersección, ¿no? Obtengo el coeficiente de atenuación. Veremos entonces que el coeficiente de atenuación másico para este caso es de 0.404 centímetros cuadrados por gramo. Ahora, si yo no lo quiero tener así, bueno, que es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de atenuación másico? Pero si yo no lo quiero así, yo lo quiero en unidades lineales, pues para eso voy a utilizar la densidad del plomo, que es el material absorbedor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo voy a multiplicar por la densidad para obtener el coeficiente de atenuación lineal. Es decir, yo voy a multiplicar 11.4 por 0.404 que obtuve de la tabla y obtengo 4.606 centímetros a la menos 1. Entonces ya tengo aquí
las dos, los dos coeficientes en unidades básicas y en unidades lineales. Entonces recuerden que se encuentra, creo que es en la 137, de lo contrario, si ven que me equivoqué, me hacen la indicación, por favor, y ya se los corrijo. A partir de la 137 vienen estos valores, ¿no? También vamos a ver un sitio web, no hay ningún problema, en donde pueden consultar estos datos. Porque el manual, ustedes ya lo habrán visto, que es un manual viejito, ¿no? De los 70s. Y ahorita veremos la alternativa, que pues más o menos se refiere al mismo método, tiene algunas variaciones obviamente, pero es igual la intersección de la energía, y ahorita veremos ese sitio web, ¿no? Para que quede más claro. Ahora, en efecto, 137, 139 del handbook. Y bueno, ¿qué vamos a hacer si la energía del radioisótopo no está en la tabla? Porque recuerden que pues difícilmente las energías de los radioisótopos serán energías muy exactas, así cerraditas, ¿no? Es decir, 100 kiloelectronvolts o 1 megaelectronvolt, ¿no? Eso es lo que nos dice la tabla. Pero casi ninguno, más bien, o prácticamente ninguno, va a tener un valor exacto. Entonces tendremos que aplicar el método de la interpolación lineal, en donde vamos a tomar los valores inferior y superior más cercanos y pues recordando de nuestras clases de la prepa de geometría analítica, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, vamos a obtener el coeficiente real que nos está interesando, en donde Y2 y Y1 son los coeficientes de atenuación superior e inferior respectivamente. X2 y X1 serán las energías superior e inferior respectivamente. X sin subíndice es la energía de mi radioisótopo, del que yo estoy estudiando. Y Y sin subíndice será lo que yo quiero obtener, el coeficiente de atenuación específicamente para mi radioisótopo. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo para que no quede así tan abstracto. Pensemos que queremos determinar el coeficiente de absorción lineal y másico para azufre 38 en plomo. Si nos vamos a la tabla de núcleos, veremos que la energía del azufre 38, energía gamma, claro. Claro, sí es importante aclarar, ¿no? Esto que estamos haciendo es únicamente para radiación gamma. Lo de alfa y beta, recuerden que tienen sus propias ecuaciones. ¿Okay? Bueno, entonces la energía gamma del azufre 38 es de 1.88 megaelectronvolts. Esa es nuestra X, sin subíndice. ¿Okay? Si nos vamos a la tabla, la energía inferior más cercana es de 1.5 megaelectronvolts. Vamos a verificarlo en nuestra tablita anterior. Me voy a regresar. Vean que de 1.5 se salta hasta 2. La energía es de 1.88. Entonces, en efecto, la inferior será 1.5 y evidentemente la superior será de 2. Y el coeficiente correspondiente. Vamos a verificarlo que en efecto sea 0.0517, que sería mi Y1. Es el coeficiente inferior. Me voy a regresar una vez más. 1.5 y vemos que hay que localizar al material absorbedor. En este caso, y así como en este ejemplo, estamos trabajando con plomo. Si fuera hierro, si fuera potasio, entonces no estaríamos moviendo de columna. En este caso, no es así. Entonces, en 1.5 es 0.0517. Y en 2 será 0.0455. Vamos a verificar eso. Ajá, 0.0517 para X1 y Y1. La energía superior más cercana es 2, como lo vimos en la tabla, que será X2. Y el coeficiente superior más cercano es 0.0455, tal como lo mencionamos. Entonces, estos parámetros los vamos a sustituir en la ecuación de la recta que pasa por dos puntos para tener el valor que a mí me interesa. Aquí les presento de nuevo la ecuación y voy a sustituir todos estos valores. ¿Okay?
En las Y's, Y2 menos Y1 es el coeficiente superior menos el coeficiente inferior, entre las energías superior menos la inferior, multiplicada por X, que es 1.88, menos X1, que es 1.5, más Y1, que es 0.0517. Perfecto. Entonces, al hacer todas estas operaciones, llegamos a el coeficiente que a mí me interesa, 0.04699, que si se dan cuenta, mi energía está entre 1.5 y 2.0, es 1.88. Entonces el coeficiente también tiene que estar entre los dos que ya tenemos, cosa que se cumple, ¿no? 0.046 está entre 0.051 y 0.045, ¿no? Entonces vemos que creo que está razonablemente correcto. Bueno, entonces ya tenemos el coeficiente másico. Nos falta el coeficiente lineal. Recuerden que para pasar de unidades másicas a unidades lineales, vamos a utilizar la densidad. En este caso, la densidad del plomo. Recuerden, no se trata de densidad del azufre, es del absorbedor, del plomo. Esta simplemente es nuestra fuente de radiación gamma. ¿Okay? Entonces, si multiplicamos por la densidad del plomo, llegamos al coeficiente de atenuación lineal. ¿Okay? Si lo vemos bien, no es tan complicado, no representa mucho problema, nada más hay que tener cuidado en qué es a lo que nos estamos refiriendo, qué datos vamos a tomar como base para llegar a nuestros resultados. ¿Okay? Ahora, estos sitios web que les pongo aquí, bueno, se los voy a poner en la descripción del video, se refiere a igual a los coeficientes de atenuación, pero un poquito más explícito, viene por cada uno de los elementos y por diferentes materiales, ya compuestos, como vidrio, como arena, como aire, etcétera, etcétera. Ahorita veremos estos sitios web con algún ejemplo de aplicación que les estaré proporcionando. Y bueno, ahorita vamos a ello. Ahora, eh, nosotros ya sabemos cómo es la ecuación de atenuación, es decir, I igual a I0 por E a la menos mu X. Este coeficiente está considerando que pues están presentes todos estos efectos de los que les platiqué, es decir, la dispersión, el efecto Compton en la producción de pares, el efecto fotoeléctrico, etc. Y sin embargo, muchas veces lo que nosotros queremos hacer, más que nada por cuestiones de sobreprotección, pensemos que toda la radiación gamma que está siendo emitida por un radioisótopo pasa sin alterarse a través del absorbedor, sin alterarse a través del blindaje. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente toda la radiación emitida va a ser toda la radiación que sale por este material absorbedor. Entonces, si tenemos este caso, la tendencia que nosotros haríamos es que aumentemos la cantidad de blindaje para que disminuya más la radiación. ¿Esto cómo lo tomamos en cuenta? ¿Cómo sabemos cuándo tomar este exceso y cuándo no? Pues existen algunas correcciones al coeficiente de atenuación. Recordemos estas ecuaciones, ya las conocemos. Ahorita haremos algún cálculo aplicándola. Y pues tenemos también la corrección correspondiente, en donde, si se dan cuenta, lo único que cambió es otro subíndice aquí en la. Es una corrección por energías, de ahí el EN. ¿Okay? Como les digo, bueno, este coeficiente, mu EN, tiene las mismas unidades que el coeficiente de atenuación, ya sea si consideramos el coeficiente lineal o el coeficiente másico, ¿no? Van a tener las mismas unidades. Aquí no estamos considerando que existen todos estos efectos, ¿no?, de los que ya platicamos. Por lo que
se requeriría de un mayor espesor X para lograr el mismo efecto de disminución de la intensidad inicial, ¿no? Y esto lo hacemos por fines de protección, ¿no? Y es mejor siempre que nos sobre a que nos falte, ¿no? Vamos a pensar que al momento de que nosotros estamos diseñando un blindaje, vamos a pensar que no ocurre ninguna absorción por Compton, ni por pares, ni por fotoeléctrico, ni nada, ¿no? Vamos a pensar que sale así como entra, va a salir. Entonces requeriremos poner más blindaje. Y es mejor, ¿no? Para que nosotros estemos protegidos contra la radiación. Claro, tomando en cuenta mucho lo de la producción de pares, recuerden, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar muy bien todo esto de los blindajes para saber cuál es el idóneo para protegernos nosotros y para blindar a la muestra. No nos vamos a meter tanto en eso, no nos vamos a ver la introducción a la aplicación de estas ecuaciones para que veamos ahí eh, cómo se empiezan a diseñar los blindajes. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, mientras ya acabamos con esta presentación, haremos el ejemplo en unos momentos. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a mostrar los sitios web, ¿no? Que les comentaba de los coeficientes de atenuación en alternativa a, al manual, al handbook, al Radiological Health Handbook. Entonces, aquí les muestro en este sitio. Bueno, esta es una página del manual que ustedes ya tienen disponible en la carpeta de libros. Vean que es exactamente lo mismo, es los materiales absorbedores y las energías correspondientes. Ahora, para ver el sitio, aquí tengo ya cargada la página. Que termine de cargarse. Y verán que el primer sitio, bueno, los dos son exactamente lo mismo. Vamos a ver este, que es el más importante, en donde tenemos que todos los elementos químicos están funcionando como materiales absorbedores, ¿no? Vamos a entrar, por ejemplo, en el plomo, que es el que estuvimos trabajando. Vamos al plomo y primero les va a mostrar una gráfica, que es de cómo se calcularon estos coeficientes de atenuación. Y vean allí que tenemos presente el coeficiente normal, el convencional, y el coeficiente corregido por energía. Ambos, como ven acá, estarán en centímetros cuadrados por gramo. Entonces vean ahí la diferencia que podemos encontrar dependiendo la energía de los fotones o la energía de la radiación gamma. Y en la parte de abajo estaremos viendo los coeficientes por cada una de las energías. Y a diferencia del manual, aquí vienen reportada los dos, tanto el coeficiente normal, el que hemos trabajado, y el coeficiente corregido. ¿Okay? Y bueno, ahí vienen ambas en las mismas unidades. Y aquí las energías, todas estas que vemos aquí, están reportadas en megaelectronvolts. Entonces, para una energía de 1 por 10 a la menos 3 megaelectronvolts, tenemos este coeficiente normal y este coeficiente corregido. Si se dan cuenta, normalmente los coeficientes corregidos son ligeramente más chicos. Vamos a ver uno de los ejemplos que trabajamos en el azufre 38. Recuerden que era 1.5 y 2 megaelectronvolts. Para eso bajamos hasta acá, que era 1.5, en este caso por 10 a la 0, megaelectronvolts, y 2 por 10 a la 0, perfecto, son estos valores. Y estos son los valores convencionales, y estos son los valores corregidos, ¿okay? Corregidos por energía. Vean que aquí la variación sí es más importante. A energías bajitas prácticamente eran los mismos, pero a energías mucho más grandes, vean que sí cambia
mucho el valor, prácticamente la mitad, ¿no? Al ser más pequeño el coeficiente de atenuación, obviamente la intensidad final que nosotros tendríamos en nuestra ecuación será más grande, lo que nos indica que tendríamos que aplicar más blindaje para tener una reducción de la radiación similar a que si no consideramos las correcciones. ¿Okay? Bueno, entonces dejamos esta tablita. Vamos a ver un ejemplo. Dejo de compartir esta pantalla y me voy ahora a Paint para que veamos. Ya tengo empezado un ejemplo para no hacer tan largo ni tan pesado el video. Ya empecé a escribirlo. Vemos ahí que el problema nos dice cuál es el espesor de hierro para que nosotros podamos disminuir la intensidad de la radiación gamma del isótopo yodo 131 desde 10.000 cuentas por minuto hasta 7.000 cuentas por minuto. Y tenemos que comparar el resultado con el coeficiente corregido, ¿no? Es decir, el mu subíndice E, M. Para esto, ¿qué necesitamos saber? Primero, la energía de radiación gamma del yodo 131. Recuerden que para esto nos vamos a la tabla de núcleos, al sitio web de la Organización Internacional de Energía Atómica y consultamos el valor correspondiente. Recuerden que se trata de radiación gamma. Ahora, si nos encontramos con que hay varias radiaciones gamma con diferentes porcentajes, vamos a utilizar el más abundante. En este caso es este, que creo que es 85%, de 364.5 kiloelectronvolts. Y pues bueno, para hacer el cálculo, pues requerimos primero obtener los coeficientes de atenuación. Y pues bueno, ya pasé algunos valores para acá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahí en la página del NIST, que les acabo de mostrar anteriormente, pues me iría al hierro, ¿no? Y de ahí del hierro, pues bajo ahí y localizo la energía superior e inferior más cercanas a 364.5. Claro, recuerden que las energías están en mega electronvolts. Aquí en este caso sería entonces 0.364, bueno, 3.645. Lo voy a escribir para que quede más claro. Estos serían 0.3645 megaelectronvolts. Cuando van a la página del NIST, o bueno, si quieren en el handbook, vamos a ver lo mismo. Lo único que no podremos ver en el handbook es el coeficiente corregido, cosa que sí podemos ver en el NIST muy fácilmente. Tenemos que 3 por 10 a la menos 1 megaelectronvolts, o sea, 300 kiloelectronvolts, y 400 kiloelectronvolts, ¿no? Que están superior e inferior a la energía de mi radioisótopo. ¿Okay? Y simplemente consultando la tabla, tenemos estos valores para el coeficiente normal. Aquí me faltó colocar los subíndices, ¿no? Entonces, es subíndice M de coeficiente másico, y aquí también coeficiente corregido N por el que sea el másico también. Bueno, entonces consultando esa tabla, si gustan vamos a verificarla, ¿no? Para que no se queden así, que me crean por completo. Dejo de compartir esto y les muestro de nuevo el sitio del NIST. Y vamos a hierro. ¿Sí? Bajamos y vamos a 300 y 400 megaelectronvolts, o bueno, 0.3 y 0.4 megaelectronvolts. Aquí está. Son estos valores. ¿Sí? Estos son los que estamos utilizando.
Entonces verán que para 0.3 megaelectronvolts es 0.1099 y 0.0336 y 0.094 y 0.03039. ¿Ok? Muy bien. Esos son los datos que vamos a utilizar para calcular el coeficiente de mi yodo 131. ¿Okay? Me regreso aquí al Paint. Y listo. Verán que son esos mismos valores. Y para calcularlo, recuerden que hacemos el procedimiento de la interpolación lineal, tomando en cuenta los valores aquí, Y2 y Y1, que son, al menos para el primer cálculo, son estos que vemos aquí, que son mi Y2 y mi Y1, y X2 y X1 son punto 4 y punto 3. Y lo dejo así en megaelectronvolts, pero también este lo tengo que pasar a megaelectronvolts. ¿Okay? Punto 3 es 3645 menos punto 3 y bueno, el Y1 es punto 1099. Al hacer las operaciones llegamos a este valor, punto 0996 como mi coeficiente mo. Bueno, mo m. Me olvido de colocarle el subíndice, si no me estoy confundiendo con el coeficiente lineal. ¿Okay? Y haciendo el mismo procedimiento, voy a calcular el del coeficiente corregido, nada más que ahora mi Y2 y mi Y1 serán estos dos valores. ¿Okay? Las energías no cambian. Muy bien, ya tengo mis dos coeficientes para efectos de comparación, ¿no? Que me pide el problema. Ahora sí, vamos a lo que nos pide el ejercicio. Calcular el espesor. Entonces tenemos nuestra ecuación. I igual a I0 por E a la menos mu X. Lo dejo así expresado de manera genérica. Nosotros ya sabemos que estamos trabajando con las unidades másicas. ¿Okay? Lo voy a dejar así pues para que sea más práctico. Me están preguntando sobre el espesor. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Pues hago el despeje correspondiente. Y entre I0 igual a E a la menos mu X. ¿No? Saco logaritmo. ¿No? Logaritmo natural de I entre I0 es igual a menos mu X. Y finalmente el espesor es menos 1 entre mu por el logaritmo de las intensidades. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos resta hacer? Pues sustituir las energías, bueno, en este caso las intensidades que están como actividades, y los coeficientes. Entonces, haremos dos cálculos, una con el coeficiente másico normal y el coeficiente másico corregido. ¿Okay? Entonces, vamos a ello. Será, vamos con el primero con el convencional, 1 entre 0.0996, 0.0996, multiplicado por el logaritmo de la intensidad final entre la inicial. La final es 7000 y la inicial son 10.000. ¿Okay? Ya no le voy a poner unidades, sabemos que se van a eliminar. 7000 entre 10.000. ¿Okay? Vamos a ver cuánto nos da esto. Pues menos 1 entre 0.0996 multiplicado por el logaritmo de 7000 entre 10.000. Esto nos da, bueno, vamos a obtener las unidades en espesor másico, ¿ok? Recuerden. Esto nos da 3.58 gramos por centímetro cuadrado. ¿Okay? 3.58 gramos por centímetro cuadrado. ¿Okay? Y haremos lo mismo con el segundo coeficiente, el 0.0315. ¿No? Ya no voy a escribir todo esto, voy a escribir directamente el resultado, simplemente modificando el valor del
del coeficiente de atenuación, 0.0315, y nos da 11.32. ¿Okay? 11.32, de igual manera, en gramos sobre centímetro cuadrado. No nos están diciendo qué tipo de espesor, pero pues sí, normalmente cuando nosotros hablamos de espesor, nos referimos al lineal. Nunca nos estamos refiriendo al másico. Y bueno, lo que vamos a hacer es utilizar entonces la densidad del hierro. Lo voy a escribir por acá. Densidad del hierro es de 7.86 gramos por centímetro cúbico. De esta manera podremos transformar estos espesores a espesores lineales. Empecemos con el primero. $3.58 gramos por centímetro cuadrado. Lo vamos a dividir entre la densidad. Por cada centímetro cúbico de hierro hay 7.86 gramos. Entonces, de esta manera ya se van los gramos y pues centímetro cuadrado se va con 2 del centímetro cúbico, nos quedará entonces ya en centímetros. 3.58 entre 7.86 nos dará entonces 0.45. ¿Okay? 0.45 centímetros. ¿Okay? Es decir, con medio centímetro de hierro estaré disminuyendo de 10.000 a 7.000 cuentas, tomando en cuenta, obviamente, el coeficiente normal. Vamos con el coeficiente másico, que será entonces 11.32 gramos por centímetro cuadrado, y lo dividimos entre la densidad, 7.86 gramos, exactamente el mismo procedimiento, 11.32 entre 7.86 nos da 1.44. Entonces vean cómo se incrementó el blindaje, 1.44 centímetros. Aquí estamos considerando que no hay absorción por fotoeléctrico, por Compton, por producción de pares ni nada. Por eso es que se requerirá entonces un mayor espesor para pasar de 10.000 a 7.000. ¿Okay? Entonces con esto estaríamos concluyendo el problema, y tal vez resultaría interesante, claro, no está aquí en la pregunta, pues ver cuál es la capa hemireductora, ¿no? de hierro. Vamos a hacer la capa hemireductora, la línea, y tomaremos en cuenta bueno, más bien vamos a basarnos en los coeficientes que obtuvimos para obtener la capa hemireductora, y después la pasamos a unidades lineales. Recordemos que la capa hemireductora, x1 medio, es logaritmo natural de 2 entre mu. Si vamos a utilizar estos, pues será entonces la mu másica. ¿Okay? Haremos lo propio, entonces, el logaritmo natural de 2 entre 0.0996. Esto nos va a dar, bueno, está en centímetros cuadrados por gramo, nos va a dar en gramos por centímetro cuadrado, el espesor másico. Ahora sí que el espesor hemireductor másico. Logaritmo natural de 2 entre 0.0996, y tenemos que son 6.96. ¿Okay? 6.96 gramos por centímetro cuadrado. Y pues para tenerlo en unidades lineales, pues divido entre la densidad.
y son 0.89 centímetros. ¿Ok? 0.89 centímetros. Esto es la capa hemireductora. Es decir, que con 0.89 centímetros, estos 10.000 llegarían a 5.000. ¿Okay? Ahora, si utilizamos el coeficiente corregido, vamos a compararlo también. No voy a escribir todo, ya ven que ya me queda muy poquito espacio, pero sería entonces el logaritmo natural de 2 entre 0.0315, que me da 22. ¿Okay? Lo voy a escribir acá rápido, por acá. Vamos a cambiarle de color. Van a ser 22 gramos por centímetro cuadrado. Aquí le voy a poner X un medio, pero corregido. Y esto en unidades lineales son 22 entre 7.86, me da que con 2.8 centímetros disminuirá la intensidad a la mitad, pensando que no hay interacciones Compton, ni fotoeléctrico, ni nada de eso. ¿Okay? Espero haya quedado claro este problema. De cualquier forma, ustedes me pueden indicar en los comentarios para que vayamos viendo con cuidado alguna parte que no haya quedado muy bien. ¿Okay? Pues con esto estaríamos concluyendo ahora sí que la parte teórica de la interacción de la radiación con la materia. Posteriormente ya será correspondiente la serie número 2 de problemas y continuaremos con alguna otra práctica. ¿Okay? Nos vemos, chicos, que se encuentren muy bien.